El crimen de JonBenét Ramsey es uno de los más misteriosos de los últimos años. Llamó la atención de la prensa porque con tan solo 6 años, Patsy Ramsey había convertido a su hija en una mini reina de la belleza. La paseaba de concurso en concurso con el pelo carzado, llena de maquillaje y con ropa de adulta, incluyendo trajes de baño. Pero sobre todo porque los hechos del día del crimen cuadraban muy poco con las declaraciones de sus padres. 26 de diciembre de 1996. Patsy Ramsey se levanta a las 5:30 de la mañana y se da cuenta de que su hija no está en su habitación y de que hay una larguísima nota de rescate que pide a John, su marido, 118.000 euros para devolver a JonBenét con vida. Señor Ramsey, escuche cuidadosamente. Somos unos individuos que representamos a una facción extranjera. Respetamos sus negocios, pero no el país donde los desarrolla. En este momento tenemos a su hija. Está sana y salva, y si quiere que siga viva en 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Sacará $118.000 de su cuenta, 100.000 en billetes de 100 y 18.000 en billetes de 20. Asegúrese de llevar un maletín del tamaño adecuado al banco. Cualquier desobediencia a mis instrucciones tendrá como consecuencia la ejecución inmediata de su hija. Patsy llamó inmediatamente al 911. ¿Qué está pasando, señora? Ha habido un secuestro. Dese prisa, por favor. Explíqueme qué está pasando, ¿vale? Han dejado una nota y nuestra hija no está. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene 6. Es rubia. ¿Y hace cuánto pasó esto? No lo sé. He encontrado la nota y mi hija no está. Tras llamar a emergencias, la casa se llena de agentes de policía y del FBI, además de un montón de amigos de John y Patsy Ramsey. John entonces decide registrar toda su casa junto a un amigo hasta que desgraciadamente encuentra el cuerpo de JonBenét en la bodega. La niña tenía las manos atadas y una cuerda y un garrote alrededor de su cuello, con el que la asfixiaron según la autopsia. Además tenía evidentes signos de lucha, golpes, arañazos y sangre y orina en su ropa interior. Así lo contó John en una entrevista en televisión. Le quité inmediatamente la cinta de su boca. Traté de desatarle los brazos, que los tenía atados por encima de la cabeza. Intenté deshacer los nudos, pero no podía desatarlos. Su piel estaba fría al tacto y la cogí en brazos. Y ahí fue cuando grité. El secuestro se había convertido en un asesinato y la policía empieza a recabar información basándose en 3 pistas clave. Primero, la casa. No había signos de una entrada forzada, ni huellas ajenas a la familia, ni pisadas en el jardín. Allí no había entrado nadie que no tuviera llaves. Segundo, la nota era rarísima, muy larga, inculpando a una facción extranjera y pidiendo una cantidad muy pequeña. Por eso la analizaron en profundidad y descubrieron algo brutal. La nota no solo estaba escrita en casa de los Ramsey, sino que la había escrito la propia Patsy, según las pruebas grafológicas de los servicios secretos. Y la última clave, la autopsia. Más allá de lo que ya habían deducido los agentes, los forenses se dieron cuenta de 2 cosas. JonBenét llevaba el mismo lazo de pelo y el mismo peinado que la noche anterior. Y en su estómago había piña sin digerir, lo que indicaba que alguien tenía que haberle dado esa piña muy poco antes de acabar con ella. Y quizás que JonBenét ni siquiera llegó a acostarse esa noche. ¿Quién más llevaba la misma ropa del día anterior? Patsy Ramsey. Por si fuera poco, Kim Marchuleta, la operadora que cogió la llamada del 911, dijo claramente que no se fiaba de ella. Lo que me llamó la atención inmensamente es que parecía como que estuviera pensando, ok, hemos llamado a la policía, ¿y ahora qué? Para mí era como si todo estuviese ensayado. La policía quiso evidentemente interrogar a los Ramsey, pero ellos se negaron. Es más, John hizo gestiones para salir del país y acabaron hablando con la televisión antes que con la policía para dar su versión, que un intruso se había llevado a su hija. Hay un asesino suelto, no sé quién es. Si es un él o una ella. Pero si viviera en Boulder, les diría a mis amigos que mantuvieran a sus hijos
bien cerca de ellos. Hay alguien ahí fuera. Tras los interrogatorios, cuando finalmente pudo hacerlos, la policía planteó 3 hipótesis. La primera es que Patsy se hubiera enfadado mucho con John Bennett en medio de la noche, porque se hubiera hecho pis en la cama, porque pese a tener 6 años, aún no controlaba eso, algo que según sus amigos la enfurecía. Pelearon, golpeó a John Bennett con demasiada fuerza y acabó con su vida. Todo lo demás, el garrote, la asfixia, la nota y la llamada, habrían sido un montaje para ocultar lo que verdaderamente había pasado. Y John le habría ayudado. Otra opción, que explicaría mejor la sangre de la ropa interior, es que John, su padre, hubiera abusado de ella. Quizás incluso lo hacía regularmente. Y habría acabado con su vida al llevar demasiado lejos un juego de dominación y asfixia. Todo lo demás, de nuevo un montaje que haría con la ayuda de Patsy. Incluso se llegó a barajar que el culpable no fuera John, sino Burke, el hermano mayor de John Bennett, y que sus padres lo hubieran encubierto. Los Ramsey, de nuevo, lo negaron todo. Si ella se levantó en medio de la noche y se fue con alguien, es porque había alguien allí que no tendría que estar ahí. No sé si era un ladrón, si era accidental, un crimen intencional o si no lo fue. Pero no fue ninguno de los otros 3 miembros de la familia que estaban en la casa. Punto y final. Yo no maté a mi hija. No tengo nada que ver con su muerte. No me importa de lo que esté hablando. No me importan esas pruebas científicas. Y lo cierto es que apareció una pequeña cantidad de ADN en la ropa interior de John Bennett. Pareció darles la razón. No coincidía con ninguno de los miembros de la familia. ¿Era esto suficiente para descartar a los Ramsey como sospechosos? ¿Para ignorar todas las incongruencias? La policía, desde luego, empezó a buscar sospechosos fuera de la casa. Hoy, en Terrores Nocturnos, la segunda parte del caso de John Bennett Ramsey. ¿Se trató de un criminal ajeno a la familia? Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Como os contamos en la primera parte del caso de John Bennett Ramsey, el detective Lou Smith, uno de los mejores del estado de Colorado en ese momento, se dio cuenta de que la investigación inicial había sido, en esencia, una chapuza. Los Ramsey movieron y manipularon el cuerpo de su hija, llamaron a amigos que llegaron a la casa e incluso fregaron la cocina, llenando todo de pelos, de huellas y de ADN que contaminó aún más la escena ante la inacción de la policía. Pero además se dio cuenta de que había varias cosas en las que la policía no había reparado. Repasando la casa, se da cuenta de que la ventana del sótano está rota. John Ramsey le explicó que él mismo solía romperlas si se quedaba sin llaves o si se las había dejado dentro de la casa para poder entrar. Los agentes del FBI y de la policía que hicieron la inspección inicial no le dieron importancia porque pensaron que era demasiado pequeña para que alguien pudiera entrar por ella. Pero Lou Smith hizo la prueba ante las cámaras. Cabía, a duras penas, pero cabía. Además, justo en el sótano, muy cerca de la ventana, había una huella de una bota militar de muy buena calidad que se había conservado gracias a que el cemento en ese momento estaba algo fresco. En ella incluso se podrían leer las palabras high-tech, alta tecnología. Y nadie de la familia tenía unas botas que coincidieran con esa descripción, al menos no que ellos reconocieran o que Lou encontrara. Por otro lado, en ese sótano había una gran maleta de color azul que tanto el ama de llaves de la casa como los Ramsey aseguraron que nunca se guardaba allí. Extraño, ¿no? Teniendo esto en cuenta, Lou también volvió a repasar la autopsia de John Bennett y se dio cuenta de algo más. Además de todo lo que ya os contamos, en el informe de la autopsia se revelaba que John Bennett tenía 2 pequeñas laceraciones en la mejilla y otras 2 en la espalda. Una vez vio las fotos, Lou solo pudo pensar que aquellas laceraciones se correspondían con las quemaduras que dejaba un taser, un arma que los Ramsey, según su propia declaración, no tenían. Tal y como dijo entonces Smith ante la prensa, a John Bennett le había quitado la vida un monstruo, alguien ajeno a la familia.
John Bennett era el sueño de cualquier pedasta. La brutalidad del crimen me demuestra que se trata de un pedasta sádico. Creo que la llevó a lo más recóndito del sótano y le hizo cosas de lo más brutales. A la luz de las nuevas pruebas, Lou elaboró su propia teoría. Alguien obsesionado con John Bennett había entrado por la ventana en medio de la noche. Quizás alguien que supiera que iba a estar abierta. O quizás alguien que solo tuvo suerte. Subió a la habitación de John Bennett y la incapacitó con golpes y con un taser. Después hizo cosas indescriptibles a la niña de 6 años en el sótano y quizás por accidente, quizás de forma intencionada, acabó con ella. Su intención seguramente habría sido meter su cuerpo, vivo o muerto, en la maleta. Pero al ver que esta maleta no cabía por la ventana, simplemente lo abandonó allí. La nota no sería más que un montaje para liar a la policía. ¿Y por qué la letra tendría tantas coincidencias con la de Patsy? Quizás porque la escribió una mujer. Desde ese momento, la investigación se centró en buscar sospechosos. John San Agustín, investigador contratado por los Ramsey, ayudó a Lou Smith con esta tarea, tal y como él mismo contó en el documental John Bennett: An American Murder Mystery. Cuando buscamos sospechosos, ¿a quién nos dirigimos? Nos dirigimos a gente relacionada con los concursos de belleza en esa época. Niñeras, amigos de niñeras, quien tuviera acceso a la casa, o bien el jardinero, el responsable de seguridad, quien quiera que tuviera acceso al 755 de la calle 15, durante los días 25 y 26 de diciembre de 1996. Además, tal y como revelaron en una tercera entrevista en 1997, los Ramsey ofrecieron una recompensa de $100,000 por cualquier información que llevara a la detención del culpable del crimen de John Bennett. Y lo cierto es que para ese momento John Ramsey ya había tratado de inculpar a todo aquel que se le ocurriese, incluyendo a Priscilla y Fleet White, el matrimonio que organizó la cena de Navidad en la que los Ramsey participaron justo antes del crimen de John Bennett. Por supuesto, John y Patsy exigieron a todos sus demás amigos de alta cuna que no hablaran ni una palabra con la policía. Aunque evidentemente sabemos todo esto porque alguno de ellos no hizo caso. De hecho, el primer sospechoso al que investigó seriamente la policía sería Bill McReynolds, un hombre robusto y con una larga barba blanca que cada Navidad solía hacer de Papá Noel y con el que John Bennett tenía una relación especial. Y precisamente fue acusado directamente por John en uno de sus interrogatorios. Supongo que al principio ya empezamos a sospechar de él. Vino al funeral y un buen amigo me dijo que retrocediera y mirara de nuevo el vídeo, porque cuando Patsy va a abrazarla, él la aparta. Él y John Bennett tenían algo así como un vínculo especial. Ella lo adoraba por parecerse a Papá Noel. Sin embargo, los agentes lo descartaron muy rápido. Aquel hombre no cabría por la pequeña ventana de la casa. Tenía coartada para la noche del crimen y además su ADN no coincidía con el encontrado en la ropa de John Bennett. Poco después, gracias a la declaración de un testigo, Lou Smith puso los ojos en un nuevo sospechoso, Michael Helgoth, un hombre que se había disparado en la cabeza en San Valentín de 1997, poco después del crimen de John Bennett. John Kennedy, uno de sus amigos, habló con Smith para contarle que Helgoth le resultaba sospechoso. Le gustaba torturar animales, sobre todo gatos y cachorros a los que estrangulaba o les golpeaba la cabeza, y tenía antecedentes por agredir a un niño. Además, Helgoth le contó que tenía un plan para conseguir unos $120,000 en la Navidad de 1996, aunque finalmente le confesó que había salido mal. Que nadie estaba seguro de que su plan había sido el secuestro de John Bennett Ramsey. Al fijarse en las fotos de su casa, Lou reparó en que Helgoth contaba con unas botas de muy buena calidad, de high-tech y con un taser que coincidía con el que habían usado con John Bennett. Lou Smith estaba absolutamente convencido de que Helgoth era su culpable. De hecho, creía firmemente que no se había quitado la vida, sino que su cómplice lo había hecho por miedo a que hablara.
Pero el ADN no coincidía y la huella de la bota tampoco. Después de esto, desgraciadamente, habría que esperar 3 años en los que el caso de John Bennett se quedó congelado para tener a otro sospechoso. Su nombre era Gary Oliva y la policía del campus de la Universidad de Colorado lo detuvo el 12 de diciembre del año 2000 cuando llevaba en la mochila un taser y varios poemas dedicados a la pequeña John Bennett Ramsey. Investigando, los agentes descubrieron que Gary Oliva era un pedista de Oregón que ya había pasado varias veces por la cárcel, una de ellas por acabar con la vida de su madre asfixiándola con un cable de teléfono. Según las autoridades penitenciarias, Oliva sufría de esquizofrenia paranoide, tenía una gran obsesión por las niñas de entre 5 y 7 años y fantaseaba muy a menudo con el estrangulamiento. Además, revisando los archivos, Lou Smith se dio cuenta de que Gary Oliva había acudido al velatorio que se organizó en casa de los Ramsey por el primer aniversario de la muerte de John Bennett y que el día del crimen estaba refugiado en una iglesia a tan solo unas manzanas de la casa de John Bennett, pudiendo situarlo en la escena del crimen y vista su obsesión con la niña. Los agentes pudieron interrogarlo. Oliva habló sin pelos en la lengua. Confesó que tenía un altar en honor a John Bennett en su casa, con fotos, dibujos, poesías que la escribía y que incluso recortaba su cara de las fotos de los concursos de belleza y las ponía sobre otras fotos para que pareciese que estaba con él. Incluso llegó a poner la cara de John Bennett en los billetes del Monopoly. Oliva lloraba cada vez que hablaba de ella, aseguraba que la quería, que la amaba e incluso confesó haber acabado con su vida. Aunque la policía siempre pensó que Oliva no estaba cuerdo, finalmente le tomaron muestras de escritura y de saliva. Ni había escrito la nota, ni su ADN coincidía. Gary Oliva tampoco era el culpable. Para este momento habían pasado años de la muerte de John Bennett y pese a haber barajado a varios sospechosos, no tenían nada. Por eso, Alex Hunter, el fiscal del condado, decidió convocar al gran jurado de Boulder para que decidiera si se debía detener y juzgar a algunos de los sospechosos, incluyendo a los propios Ramsey. El gran jurado examinó más de 30.000 pruebas en un año. Alex Hunter anunció su conclusión en rueda de prensa. El gran jurado de Boulder ha concluido su trabajo. No contamos con pruebas suficientes para inculpar con garantías a ninguno de los sospechosos investigados hasta el momento. Bajo ninguna circunstancia, ni el gran jurado, ni ningún miembro de mi equipo, ni yo mismo revelaremos nada del procedimiento. De nuevo, tras esta decisión, el caso de John Bennett se mantuvo abierto pero frío hasta el año 2006. Por entonces, el profesor de periodismo Michael Tracy, que había hecho varios artículos sobre el caso, empezó a recibir unos extraños emails de un tal Daxis que conocía muchos detalles del caso de John Bennett que solo el culpable podría conocer. Daxis sabía que la cinta que cubría la boca de John Bennett tenía restos de mucosidad porque en ese momento la niña tenía la nariz un poco taponada por un resfriado. Describió perfectamente la pulsera que llevaba la niña y lo más perturbador, sabía que en la ropa interior de la niña ponía la palabra miércoles. Evidentemente, Tracy llamó inmediatamente a las autoridades que le pidieron mantener llamadas con Daxis para poder localizarlas. En ellas, Daxis confesó que hablaba regularmente de John Bennett, aunque en su cabeza no era un abuso, claro, era que mantenía una relación con la niña. Y que la noche del 26 de diciembre de 1996, cuando entró a verla, acabó con su vida al llevar demasiado lejos un juego de asfixia. Según él, todo fue un accidente y John Bennett murió en sus brazos. No paraba de decirle que era mi pequeña y que la quería. La besé en los labios. La quería muchísimo. Cuando salí de aquel trance, dije, Dios mío. John Bennett, ¿estás bien? Cariño, por favor. Efectivamente, los investigadores localizaron las llamadas. Lo identificaron como John Mark Carr, profesor de escuela de primaria de 41 años que vivía en Tailandia en ese momento, donde las autoridades estadounidenses lograron detenerle.
Una vez en dependencias policiales, Carr cambió ligeramente su versión. Dijo que él estaba con John Bennett cuando murió, no que él fuera quien acabó con su vida. Y lo ha llegado a contar en una entrevista para el canal Investigation Discovery, que es absolutamente perturbadora. Solo con verla queda patente que Carr es un personaje oscuro, polémico y tremendamente extraño. Yo estaba con ella cuando murió. No dije que yo la matara. Nadie la mató. Murió accidentalmente. Entré en pánico. Eso no es asesinato. No es lo mismo que un asesinato. ¿Nunca has oído hablar de asesinato accidental premeditado? Carr confesó además, de forma velada, que esa noche tuvo un cómplice, alguien que estuvo con él. Pero no afirmó o desmintió que fuera alguno de los otros sospechosos como Gary Oliva o Michael Helgoth. Lo que sí sé es que aunque la encontraron en el sótano, no murió allí. No murió allí. Parece que fue asesinada por cómo la encontraron. Solo trato de daros una pista. De echaros un cable. Pero no olvides que en ningún momento estoy admitiendo que yo hiciera nada de aquello. La noche que murió había otra persona con ella. Solo estoy diciendo que yo estaba con ella cuando murió. Pero yo no causé esa muerte. ¿De acuerdo? Para este momento, todo el equipo de Lou Smith estaba convencido de que Carr era el culpable al que llevaban años buscando. La nueva fiscal del distrito, Mary Lacey, incluso le mandó una carta a John y Patsy Ramsey pidiéndoles perdón por haberles convertido en sospechosos sin motivo. Sin embargo, los agentes de la policía de Boulder y los agentes del FBI que tuvieron la investigación en un principio tenían claro que Carr no era su hombre. No podían situarlo en la escena del crimen. Solo conocía detalles superficiales de la investigación y algunos ni siquiera coincidían con la autopsia. Ellos seguían pensando que los Ramsey eran los culpables y la ruptura entre ambos equipos policiales era total. Pero cuando Mary Lacey anunció ante la prensa el resultado de las pruebas de ADN, quedó patente quién tenía razón. El ADN no coincide. La manera en la que contó la historia debe ser su versión, pero no es lo que pasó. Si el ADN no coincide, él simplemente no es el asesino. Por perturbador, extraño y monstruoso que sea, John Mark Carr, o las multitudes de nombres que se han ido cambiando a lo largo de los años, no es el asesino de John Bennett Ramsey. El caso de John Bennett da, sin embargo, un giro de 180 grados en 2012, cuando un periódico local de Boulder destapa que, al contrario de lo que dijo Alex Hunter, el gran jurado sí que había decidido acusar a John y a Patsy Ramsey, y citamos textualmente, de poner a la niña en riesgo de una manera que la llevó a la muerte y de obstruir una investigación de asesinato. ¿Por qué entonces Hunter no les acusó? ¿Por qué incluso se les mandó una carta de disculpas? Hunter sostuvo que nunca acusó a los Ramsey, porque debido a lo mediático del caso no se les podía juzgar con garantías, pero las malas lenguas hablan de una muy buena relación monetaria entre los Ramsey y la fiscalía. El caso es que desde entonces todas las miradas se pusieron de nuevo en los Ramsey. Y repasando el caso de nuevo, Fred Patterson, uno de los agentes de la policía de Boulder que llegó a casa de los Ramsey la misma mañana del crimen, comenzó a desmontar paso por paso la teoría de Lou Smith, que para ese momento había fallecido debido a un cáncer. Para empezar, era imposible que alguien hubiera entrado por la ventana del sótano, porque ésta tenía las telarañas intactas, y con la pequeña que era imposible que alguien entrara por allí sin romperlas. Tuvimos una respuesta muy rápida en cuanto supe a qué nos enfrentábamos. No había signos de lucha en la casa, tampoco de una entrada forzada ni huellas fuera de la casa. El marco de la ventana del sótano tenía telarañas y no podía pasar por allí sin romperlas. Y además, esta persona tendría que haber salido sin dejar huellas. ¿Qué pasaba con la huella de bota? Tal y como descubrió el gran jurado y como el propio Burke admitió en una entrevista en el programa del Dr. Phil, las botas eran suyas. ¿Por qué John y Patsy negaron que su hijo tuviera estas botas? Eso es un misterio. Fred Patterson tampoco le da importancia al tema del taser. Podría perfectamente ser de los Ramsey y que lo hubieran tirado y hubieran mentido a Lou Smith como hicieron con el tema de la bota. La maleta azul
Podrían haberla bajado al sótano John o Patsy. Aquello no probaba nada. De hecho, ni siquiera el ADN de la ropa interior de la niña probaría que ellos no eran culpables. Entre la noche del 25 y la mañana del 26 de diciembre, John Bennett estuvo con decenas de personas, la mayoría amigos de los propios Ramsey, y una vez falleció, a la casa entraron policías, agentes del FBI, más amigos, tocaron el cuerpo, contaminaron la escena. ¿Cómo asegurar que el ADN de su ropa lo dejó el culpable y no fue simplemente una contaminación? La muestra de ADN era tan pequeña que era perfectamente posible. No se podría descartar a un culpable por eso. Para Fred, los agentes de la policía local de Boulder, el FBI y todas las personas que hemos escuchado en estos capítulos, salvo Lou Smith y sus ayudantes, lo único claro es que John Bennett falleció en su casa, en la que no pudo entrar nadie salvo su familia. Antes de morir comió un bol de piña, que solo tenía huellas de su familia, y la nota estaba escrita por Patsy Ramsey. Si a eso le sumamos las mentiras y contradicciones de las versiones de John y Patsy Ramsey y su actitud esquiva con la policía, estos agentes lo tienen muy claro. A día de hoy, el caso de John Bennett Ramsey parece haberse congelado en el tiempo. No se ha dictado sentencia para él o los culpables porque la investigación sigue abierta. Patsy murió a causa de un cáncer de ovarios a los 49 años, en 2006, y fue enterrada junto a su hija. Por su parte, John sigue defendiendo su inocencia y la de su familia. En 2016, con motivo del 20 aniversario de la muerte de John Bennett, John decidió hablar en un documental dirigido por la CNN, donde dijo no fiarse de la policía ni de la prensa, que los habían convertido en culpables solo porque eran ricos. Hablamos con la policía en casa, en el mismo sótano, pero ellos seguían insistiendo en que teníamos que ir a la comisaría. Nosotros simplemente no confiábamos en la policía, y por buenas razones. Revelaron un montón de desinformación e información falsa para presionarnos, como los concursos de belleza. Eso es algo que John Bennett y Patsy hacían por diversión. Nosotros queríamos muchísimo a nuestra hija, pero aún así la gente no le gustan los ricos. Y nosotros nos convertimos rápidamente en este personaje fácil de odiar para la gente. Por su parte, la actitud de Burke ha empeorado todavía más la situación de la familia. En una entrevista que dio años después, donde decidió hablar sobre cómo vivió él la muerte de su hermana, Burke aparecía en una actitud desenfadada, incluso bromeando. John intentó limpiar su imagen diciendo que él era un gran chico, pero de poco sirvieron esas palabras, viendo cómo parecía tomarse el asesinato de su hermana a broma. Otra de las cosas que ha repetido John en sus últimas apariciones es el arrepentimiento que siente por no haber protegido a su pequeña y haber mirado aquella noche por las ventanas. De ser así, según John, podría haber dado con el intruso. Ella sabía que la queríamos. Se lo decía todos los días, que la quería. Todavía se lo digo a mis hijos cuando hablo con ellos. Como padre solo siento no haberla protegido. Le diría que lo siento. Aunque las opiniones son diversas, desde el principio un gran número de agentes, investigadores, FBI y expertos que han seguido el caso tienen claro que la familia Ramsey esconde algo. Desde que comenzó la investigación, una de las cosas que más llamó la atención de las autoridades es la actitud defensiva que tomaron los padres de John Bennett. Eso, sumado a la rápida contratación de abogados, investigadores privados y un experto en relaciones públicas por parte de los padres para hacer frente al caso, levantó todavía más sospechas. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué los Ramsey se sintieron atacados? ¿Por qué esa necesidad de gastar todo su dinero en profesionales que les ayudaran a salir ilesos de todo esto? Está claro que sin todo este dinero la familia no podría haber contratado a todo el equipo que les ha ayudado a evitar ser juzgados. Es por ello que muchos señalan el gran nivel adquisitivo de los Ramsey, porque gracias a eso han conseguido esquivar numerosas acusaciones. Aún así, y tal y como señala la policía, el caso de John Bennett Ramsey todavía sigue abierto.
Y con esto cerramos el caso que ha ocupado los 2 últimos capítulos de Terrores Nocturnos, un crimen del que hemos conseguido recopilar toda la información existente, y es ahora cuando os dejamos que seáis vosotros los que saquéis vuestras propias conclusiones. Pero antes de acabar os queremos preguntar, ¿conocéis a Alex Patty, el niño que reapareció tras 6 años secuestrado por su propia familia que convivía con una secta? Si queréis conocer esta historia, os la contamos el jueves en nuestro extra de Patreon, iVoox y Spotify, así que no os lo perdáis. Pero, mientras tanto, ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, en TikTok y en Threads, terrores_TRN en X y en nuestro canal de YouTube, y Terrores Nocturnos en Facebook. Os esperamos.